Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuesto llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: «Sígueme». Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, que eran amigos suyos, expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vino para todos, para toda la humanidad que recibiera el favor de Dios a través de su sacrificio en la cruz. No vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Vino a ofrecer su salvación a todos los pecadores, y todos somos pecadores. Jesús quiere que nosotros practiquemos la justicia, la igualdad, y que esos bienes que recibimos de Dios sepamos cómo compartirlo con los demás. Jesús le da una lección nuevamente a los fariseos y a los publicanos. Ellos se consideraban buenos y consideraban a los otros malos. A los cobradores de impuestos, ellos lo miraban realmente con malos ojos. Y aun siendo Leví parte de ese pueblo elegido de Dios, ellos no lo aceptaban porque trabajaba para el Imperio Romano como cobrador de impuestos, y además parece que tenían mala fama los cobradores de impuestos que cobraban impuestos de más y se hacían ricos. Y Leví era uno de esos que se había hecho rico, quizás cobrando más de la cuenta. Como él mismo le dice en una parte a Jesús que le devolvería al que le había quitado algo injustamente, le devolvería 4 veces más. Es decir que no tenían mucha, como diríamos, mucha aprecio por esta gente que trabajaban para el Imperio Romano. Pero el Señor realmente, que nos muestra a nosotros su misericordia, su justicia, viene a enseñarnos realmente que Él vino a hacerle la invitación a todos, a esa salvación que Él ganó con su sacrificio en la cruz, con su pasión, sus sufrimientos. Él vino a cargar con el pecado de toda la humanidad, y por eso le da una lección a estos fariseos y maestros de la ley, para que ellos también sean justos como Él
le está enseñando a ser justo, a no hacer diferencia entre personas. El Señor en muchas ocasiones quiso enseñar a los maestros de la ley, a los religiosos, ¿verdad? Que estaban haciendo las cosas mal, estaban teniendo favoritismo y estaban imponiendo a las personas pesadas cargas, pero ellos no ayudaban a las personas realmente con estas cargas. Y el Señor vino a enseñarle todas esas cosas porque quería realmente que ellos aceptaran y aprendieran y pusieran en práctica lo que realmente agradaba al Padre Dios. Sus sacrificios realmente no le agradaron tanto al Padre, porque debido a eso fue que Él envió a su Hijo también para enseñar a ese pueblo a cómo realmente podían agradar a ese Dios que había sido tan misericordioso con ellos, porque se habían desviado un poco del camino y de las enseñanzas que el Señor Padre Dios le dio a través de los profetas y a través de Moisés. La ley de Moisés no la estaban poniendo en práctica de una manera correcta. Por eso Él quiso corregirle en todas estas cosas, y por eso en esta lectura vemos cómo corrige a estos maestros de la ley y a los fariseos de que Él no vino realmente para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Y además vino a ofrecerle la salvación a todos. Él quiere que todos nos salvemos. Pero realmente en la humanidad hay siempre este destello que sale de cada uno de nosotros, de esa influencia del pecado, que hacemos diferencia entre personas, y eso es parte también de la misma influencia del pecado y la debilidad nuestra como humanos, que este pecado ha afectado muy profundamente. A pesar de que ya la muerte y el pecado están vencidos, pero hasta la venida de Jesucristo, el retorno de Jesucristo, vamos a estar lidiando con este pecado, y nosotros tenemos que vencer el mal a fuerza del bien, como nos enseña Jesús. En esta reflexión podemos recordar en Santiago capítulo 2, 1 en adelante, cómo también el apóstol Santiago nos habla de que no podemos hacer diferencia entre eh, los ricos y los pobres. Tenemos que ser de igual manera para ambos. Nos da un gran ejemplo ahí en Santiago 2, que muchas veces cuando vemos a una persona bien vestida, con un anillo bien elegante, le damos preferencia, y aquel que está quizás con una vestimenta más modesta, lo ignoramos un poco o le damos un asiento de más, más bajo, un lugar donde realmente está él sintiéndose quizás humillado, porque el lugar donde le dan es muy insignificante, ¿verdad? Entonces hacen sentir a esa persona que quizás no tiene una vestimenta tan regia y tan elegante como aquel rico. Y Santiago nos explica bastante bien el capítulo 2, ¿verdad? Que no hagamos diferencia entre ricos y pobres.
Y eso mismo nos enseña Jesús. Santiago lo aprendió de Jesús, que tenemos que tener justicia en nuestros corazones y no hacer diferencia como lo hace el Señor, que no tiene diferencia entre unos y otros, sino que nos ama a todos. Ama a los pobres, ama a los ricos. El Señor es maravilloso. También nos da un ejemplo con el publicano y el fariseo, ¿verdad? En Lucas 18 nos da ese ejemplo donde él no hace diferencia entre personas. Ah, este hombre que fue y ayudó a aquel hombre que había sido asaltado y dejado por muerto, el fariseo, que no tiene este sentir que tuvo el buen samaritano, ¿verdad? El fariseo que siempre mira con orgullo a los demás. Y el Señor le da ese ejemplo también con esa parábola del buen samaritano, como este hombre, siendo de otra raza, ¿verdad? Que no era de la raza elegida, muestra su amor y su compasión con este hombre que había sido herido y dejado por muerto, mientras ya había pasado un levita y un sacerdote y no lo socorrieron. Entonces el Señor nos indica que Él puede encontrar bondad aún en aquellos que no han sido elegidos como pueblo, como el pueblo de Israel fue elegido, pero que Dios encuentra todavía bondad en muchas otras personas que no pertenecían a ese pueblo. Y por eso Dios realmente nos muestra con esos ejemplos que Él realmente puede estar en el corazón de cualquier persona que nosotros estemos viendo y estemos juzgando mal. Ahí está Dios. Muchas veces este mal juicio que hacemos contra las personas es pecado ante Dios, porque estamos siendo un poco injustos, estamos haciendo diferencia entre personas y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos justos, que seamos, devolvamos el bien que Dios nos ha hecho, lo devolvamos hacia otros, hacia nuestros prójimos, y lo esparzamos por todas partes, ese amor y esa justicia, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos justos como Él es justo. El justo por su fe vivirá. Es decir, que también nos da otro ejemplo de la multiplicación de los panes. La primera multiplicación de los panes, todo ese gentío que le seguía era de la raza elegida del pueblo de Dios. Hace un gran milagro de la multiplicación de los panes, pero que en la segunda multiplicación de los panes, todas aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús por 3 días, Él tuvo misericordia de ellos. Y esta gente no eran realmente de la raza elegida del pueblo de Dios, sino que eran gente paganas. Y el Señor hizo otro milagro también, mostrándonos a nosotros que según le dio pan al pueblo elegido de Dios, también aquellos que tenían hambre, que no eran del pueblo elegido de Dios, sino que eran paganos, eran de habla griego. Y Él realmente hizo esa multiplicación de los panes también.
Y con eso nos enseña el Señor que Él es compasivo para con todos. Y tantos otros ejemplos que nos da el Señor de su justicia, ¿verdad? De su amor para con todos. Debemos nosotros aprender a ser también justo como Él nos enseña, compasivo con todos. Esta lectura debe ser releída y en este tiempo de Cuaresma meditarla profundamente y tratar de nosotros pedirle al Señor de ese atributo de Él, que es la justicia, para que nosotros seamos realmente agradables a Él y que no andemos haciendo diferencias entre personas, sino que todo aquel necesitado que el Señor ponga en nuestros caminos, que nosotros podamos ser compasivos y ayudarle, porque sabemos que Dios puede aparecerse en muchas formas, quizá a través de una persona bien necesitada. Dios mismo puede usar esa persona para enseñarte a ti algo o mostrarte algo, porque el Señor siempre nos enseña con una forma práctica, ¿verdad? Y muchas veces pueden pasar cosas que el mismo Dios está obrando, eso que está pasando, que nosotros estamos experimentando, y Él está ahí realmente en esa necesidad para ver cómo nosotros reaccionamos, cuál es nuestra actitud, y Él permite todas las cosas realmente para enseñarnos a nosotros que le amamos y queremos hacer su voluntad. Es decir, que Dios nos pide aquí que seamos justos y que no hagamos diferencia entre personas. Y estos fariseos y estos publicanos realmente espero que hayan aprendido la lección que le dio el Señor. No vino a, a buscar a los buenos, no vino a sanar al que no está enfermo. Él vino a sanar al que está enfermo. Y el que está enfermo es aquel que está lejos de Él, que no ha tenido todavía ni la menor idea de ese amor grande de Dios. Él quiere mostrarle su amor y quiere sanar su corazón y quiere realmente hacerlo bueno. Él quiere que toda persona se torne semejante a Él, que es el único bueno. Que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.